Y una manera de ofrendar el maíz pues es a través del tamal. Los dioses utilizaron el maíz para formar a los hombres. Los niños presentan un desgaste solo en los pies y les comentan, dicen, no, pero es que yo lo dejé tapadito, lo dejé en su cunita, en su canastito, lo metía a un mueble alto, lo metía a una vitrina y no entiendo por qué tiene desgastados sus pies, ¿no? Tienden, literalmente, en un tendedero ponen los tamales. Buenas noches, mi gente letrada, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, El Círculo. Sí. ¿Cómo están, gente bella letrada? Hola, muy bien, muy bien. El día de hoy estamos con la historiadora de confianza, Arturo, el tatuador de confianza, Ismael, de presentador de confianza. ¿Cómo están, gente? Bien, súper. Qué bueno. Bien, bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, ¿qué les parece si hoy hablamos de el Día de la Candelaria? 2 de febrero. Los tamalitos. Los tamalitos. También es conocida como la fiesta de la luz o como la fiesta de las velas. ¿Ah, en serio? Pues por las velas, por las candelas. Candelaria tiene que ver con tiene sentido. Luz. Pero tradicionalmente pues es el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Bueno, hay que mencionar como inicio que México tiene 2 ceremonias importantísimas con respecto a la Virgen María. El primero, que es el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, y el otro día importante es el 2 de febrero, porque se celebra la presentación y la purificación de la Virgen María y la presentación al templo de Jesús. El 2 de febrero lo bautizaron. El 2 de febrero lo presentan. Iniciemos un poquito, ahorita te trato de explicar a mayor detalle esto que estás mencionando, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos un poquito a contextualizar y hay que decir que toda esta celebración de alguna manera inicia desde la Navidad. Ok. ¿Por qué? Bueno, porque en la Navidad nace el niño Jesús. Es cuando lo colocan en un pesebre. De ahí pues la importancia de los mexicanos de que para esas fechas se ponga un nacimiento donde hay un pesebre, más que un árbol de Navidad. Para México o los católicos, lo importante no es el árbol, sino el nacimiento. ¿A poco? Sí, claro, ¿sí? Pues sí, o sea, Santa Claus como que va ligado más al árbol. Al árbol, regalos. Y finalmente la tradición mexicana católica, pues es un rollo de celebrar el nacimiento del niño Jesús. Que luego le invierten un buen, ¿no? A los nacimientos. Sí, hay quienes cañoncísimos. Sí, de hecho hay una exposición que ya no alcanzamos a ir de nacimientos a tamaño real, güey. Sí, te lo prometo. O sea, que los bebés de tamaño, no mames. Sí. De hecho, las figuras de los María, José, el niño, los Reyes Magos, a la el elefante, humana. Todo. Ay, cállate, lo juro. Sí, güey. Y hay gente que colecciona nacimientos, pero cañón, ¿eh? Órale. Sí. Yo tuve una vez la oportunidad de ir a una casa de una coleccionista privada de puros nacimientos. No, era una cosa impresionante de diferentes materiales, tipos, tamaños, colores de otros países, o sea, súper increíble. Mi abuelita, por parte de mi papá, tenía una caja y cada estas fechas las sacaba y eran puras figuras enrodadas en papel periódico y ponía su nacimiento, pero así con río acá, ¿no? Obviamente simulándolo con papel azul, estraza, pero lo hacía de niveles y todo. Y a mí me causaba así como de órale, porque estaba muy padre, hecho muy bien realizado, pero en una esquina hasta abajo, güey, hacía una cuevita, le ponía un foquito rojo y te ponía un diablito. No mames, pero estaba grande, todo el patio, vaya, era su nacimiento. Sí, también mi papá, cuando éramos niños, también nos ponía un nacimiento choncho, pero con agua, desierto, que estaban los árabes. Y bueno, algo que mencionaste bien importante, se tiene la creencia que en el nacimiento siempre debe de haber un diablo y un gallo. ¿Un gallo? Un gallo como algo elemental de un nacimiento. Pero bueno, al final del día, en los hogares católicos mexicanos, el nacimiento es importante porque debe de haber un pesebre, un espacio donde tú, una vez que arrullas al bebé, en Navidad,
pues lo vas a acostar, lo vas a ir a acostar ahí. Lo dejas, lo arrullas, lo dejas ahí hasta el día 6 de enero, que ahí empieza otra de las tradiciones muy mexicana, que es, bueno, no muy mexicana, pero sí, como que México sí lleva a cabo esta tradición de cortar la rosca, ¿no? O partir la rosca, que de alguna manera, ¿qué representa esta rosca? Pues es Los padrinos del ahijado. Pues sí, pues es como la representación de la ofrenda que dan los 3 Reyes Magos a Jesús. Yo pensé que era como un ciclo del año y No, que lo abrías y nacía el niño. No propiamente, no. Tiene que ver más con un rollo de la ofrenda, ¿no? Como un simbolismo de la ofrenda que le dieron los reyes al niño Jesús, ¿no? Y bueno, dentro de la rosca, normalmente, pues vamos a encontrar le llamamos muñequito, ¿no? Que es como la representación del niño Dios, ¿no? ¿Por qué blanco? Porque es puro. Es blanco. Pues exactamente, porque simboliza pureza. ¡Ay! Porque es puro plástico. No, porque pues significa pureza, inocencia, todo ese asunto simbólico, ¿no? Pureza e inocencia. Pero es bien interesante porque esta tradición que pareciera que ves con los españoles, que viene, que se queda en México, en realidad la tradición tiene un origen medieval. Se dice que más o menos por el siglo III también se hacía un tipo pan donde se ocultaba una haba, ¿no? Sí, o sea, el fruto, la semilla. Sí, la semilla. Y es bien interesante porque ellos creían que quien encontraba el haba iba a tener mucha suerte, iba a ser bendecido todo ese año, con fertilidad, con buenas cosechas, bla, 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 ¿no? Y es curioso porque, bueno, ahora normalmente pues ya no se tiene, como que ya se perdió esa idea, ¿no? Es como que te encuentras el niño Dios y pues ya no es pues como, ¡ay, qué buena suerte!, ¿no? Sí, no es como el rollo de los tamales, exactamente. No, inclusive hasta ya le ponen muñequitos de Stranger Things en la rosca, que de Star Wars, o sea, ya se lo desvirtuó. comercializaron ya todo, ¿no? Se comercializó, ¿no? De alguna manera, pero el origen tenía otro significado, otro simbolismo, ¿no? Y era como una buena suerte que te tocara a ti, entonces tuvimos buena suerte, hay que verlo así. Va a ser un año chido. De fertilidad. Sí. No, cállate, güey. Cállate. A ver, entonces, ¿cómo se origina esta celebración? O sea, ¿llegaron 2 personas y se pusieron a venerar a la Virgen o cómo? No. Bueno, su origen, digámoslo así, pues viene desde un pasaje en la Biblia, donde se menciona la purificación de María a los 40 días después de que nace el niño Jesús, o Jesús. Y estos 40 días justamente coinciden con la fecha del 2 de febrero. Sí. ¿No? Ella va a presentar al niño al templo. Y esos días, según hay una ley de Moisés, donde él dice que después de 40 días todas las mujeres tienen que ir a purificarse al templo, y llevar a su niño a presentarlo. Pero lo curioso aquí es que solo van las mamás de hijos varones. O sea, a los 40 días solo van hombres. Niñas, ¿no? Y las niñas es hasta los 80 días. Y además que dona o ofrece 2 tortolitas. Okay. ¿Esos son pajaritos? Sí, 2 pajaritos para que hagan la purificación y también hagan el sacrificio. Como una manera de, pues sí, de ofrenda. Como ofrenda, ¿no? Wow. Mira, curiosamente ese tema pudiera ser como, ay, qué loco, ¿no? Pero contextualicemos, pues es un momento en el que era común ofrecer animales, ofrecer semillas, ¿no? Hoy lo vemos como de, ay, ¿cómo sacrificaban a un animal, no? Pero para esa época, esos tiempos, pues era como normal, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera, pues lo podemos ver en la Biblia mencionado y que de alguna manera forma parte de creencia religiosa católica, ¿no? Y que está basada pues en un pasaje de la Biblia. Ok, quiero meterme ahora un poquito ya al tema de Candelaria, candelabro, luz, velas. ¿Por qué dices que se puede considerar fiesta de la luz? Bueno, porque Candelaria viene del candela, luz. Nunca lo había pensado y tiene mucho sentido.
Y bueno, simboliza otra vez la luz, la pureza, las candelas, el fuego. Como el camino. Exactamente. Y bueno, también se tiene la tradición o la creencia que este rollo de utilizar velas viene de la celebración que se hace en Las Canarias. en Tenerife, las Islas Canarias en España, porque se dice que ahí se le apareció la Virgen María a 2 pastores. ¿Qué hacía por allá? ¿Se fue de vacaciones? Pues seguramente. Okay. Y entonces, pues bueno, ahí es como se empiezan a utilizar las velas. Pero un dato bien interesante, que ya saben que a mí me gusta mucho darle al rollo del México prehispánico, con respecto a las velas, tenemos que Fray Toribio de Motolinía, que fue un fraile español, él describe en su crónica que las velas las utilizaban en las celebraciones o en las ceremonias, ¿no? A los dioses o después al rollo de los santos, a las imágenes, pero que la gente, por lo general, después de utilizar la vela, la guardaba, lo que quedaba de la vela lo guardaba. ¿Con qué? Con el fin de ser utilizada en algún otro momento, cuando hubiera momentos de tempestad, momentos de enfermedad, momentos de truenos, rayos. Entonces la gente sacaba como su vela, como para un poco apaciguarlo. Simbolismo. O sea, quiero entender que lo ocupaban en la ceremonia y ellos sentían o que le estaba bendecido. Ajá, que estaba... exacto. Como hoy en día, no sé, clavar un cuchillo. Exacto, sí, o cortar la lluvia con los cuchillos, ¿no? Creencias de ese estilo. Pero lo interesante aquí es que, bueno, lo podemos leer en crónicas, ¿no? ¿A poco? Sí, claro. Ok. Sí, Motolinía lo registra, ¿no? Que la utilización de las velas y el fuego como tal, pues era importante en este tipo de celebraciones. Entonces sí, ya se hizo como una festividad importante, les digo, en México, también en España, en algunos otros países, pero bueno, en el caso de México, les decía, es como la segunda festividad más importante con respecto a la Virgen María, ¿no? Oye, y... O sea, esto es como en relación a la vela, pero ¿por qué tamales? ¿Viene de qué? Pues yo creo que a lo mejor es parte de ofrecimiento de algo, ¿no? Para comer o no sé, ¿Por qué tamales y no otra cosa? Jamón serrano, pan o... fruta. ¿no? Bueno, según las fuentes, como las de Fray Bernardino de Sahagún, que son fuentes coloniales, porque bueno, ya hemos platicado como en otras ocasiones la importancia de este personaje para poder reconstruir la historia prehispánica, ¿no? O del México prehispánico. Entonces, él enfatiza mucho que utilizaban los tamales en rituales prehispánicos, en ciertos rituales prehispánicos, y registra que estas culturas indígenas por lo general hacían ofrendas a dioses como Tlaloc, Quetzalcóatl, ¿no? Y hacían sus ofrendas a través del maíz. ¿Por qué? Porque bueno, el maíz es considerado en Mesoamérica o en el México prehispánico como un elemento primordial. Porque, por ejemplo, en la leyenda del Popol Vuh, que aunque es maya, se vincula con todo Mesoamérica, se dice que los dioses utilizaron el maíz para formar a los hombres. Entonces el maíz se vuelve un elemento primordial e importante para las ofrendas que se le hacían a los dioses. Y una manera de ofrendar el maíz, pues es a través del tamal. Entonces, el tamal, vamos a decir que es un elemento de origen prehispánico. O sea, no era como hoy en día, que es una comida X, digamos. O sea, era importante para ellos. Evidentemente. Y por ejemplo, en el Códice Florentino podemos ver registrado la presencia de los tamales y el atole. Wow, no, de verdad, sí, van a aparecer imágenes, evidentemente. ¡Qué loco! Sí. Oye, ¿y sabes qué pasa? Y que está muy chingón, muy fregón en esto. Pese a que ya está colonizado todo ese rollo, sigue habiendo elementos del México prehispánico que te prometo que el 80% de los mexicanos no saben el por qué un tamal. O sea, actualmente yo diría, pues, porque está chido hacerlo, barato, no sé, güey. ¿no? Barato, o porque igual puedes relacionar de que tiene adentro como una rosca, que las pasas, que el pollo, que lo que quieras, ¿no?
Pero nunca me hubiera imaginado que porque en el México prehispánico el maíz era algo fundamental para ofrecer de comida que tuviera un peso, ¿no? Está duro, sí. está duro. Sí, es que es impresionante cómo ha persistido a lo largo del tiempo una tradición tan importante para la sociedad mesoamericana, ¿no? Porque también tiene que ver que con estas culturas, como el 2 de febrero, o esa época, también se va a acercar a lo que es el nacimiento del sol para ellos. Pensemos que para los grupos católicos o españoles, pues para ese momento era como retomar todos los elementos que las sociedades prehispánicas tenían para poder compaginar y mezclar lo de ellos, ¿no? Entonces, ellos ven que el nacimiento del sol, pues es el nacimiento de Jesús, ¿no? Okay. Es el inicio de la temporada de la siembra, pues es el inicio del calendario agrícola mexica, pues entonces vamos a meterles el inicio de algo, ¿no? Sí, así, más o menos una cosa así. A ver, yo me imagino, desde el México prehispánico, güey, en la calzada de los muertos, está doña Quetzalcóatl vendiendo su tamalito. Era así el trip, o sea, como hoy en día, porque oye, el guajolocombo. El guajolocombo, güey. El quetzalcombo. ¿Sabes? Sí, bueno, desde la época prehispánica se ha hecho consumo de tamal, ¿no? Claro, evidentemente con nuevas formas hoy día, pero finalmente el consumo del tamal pues es diario, en México es diario, es masivo. Es que también si lo ves, pues es maíz, o sea, no sé si... máximo. Y si le pones, por ejemplo... chocolate, pues ya tiene carbohidratos, güey, que su proteína le puedes meter pollito, güey, que queso, o sea, es rico en todo. Obviamente, pues si te la avientas que en su pan, que en su atole, que pues sí, no voy a comer diario. Y además barato. Sí, barato. Justo. Barato. Pero lo que me gusta es que... Bueno, en algunos lugares. Sí, lo que me gusta es que, o sea, por ejemplo, mi familia pues es de Veracruz, güey. Aquí es muy diferente el tamal al que se come en Veracruz. Sí. Y eso está bien chido. O sea, me imagino que en otros lugares pues ha de ser diferente, ¿no? Bueno, es que en realidad se dice que hay 500 tipos de tamales. Sí, te creo. En México. Pues hasta más, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Desde tamaños, sabores, colores, formas, ¿no? Y también depende mucho de los estados, ¿no? De qué estado estemos hablando. Ajá. Y además, dentro de los estados, ¿qué festividad? Porque hay tamales que se elaboran solo para cierta festividad, muy distinta para otra festividad. Por ejemplo, en Toluca hay un lugar donde elaboran tamales muy, muy particulares a una celebración de una imagen en particular, y tienen la característica de que ellos tienden literalmente en un tendedero, ponen los tamales como a orearse, pero eso es parte de la tradición de esa celebración. O sea, ¿pero ya fritos o antes de freírlos? No, cocidos, pero los cuelgan, o sea, los tienden en un tendedero, valga la redundancia, sí. ¿Ves que dices eso? En Toluca, justo, enfrentito de los outlets, hay un puente. Yo creo que ahí fue, estoy seguro que ahí fue el tamal más raro que me he comido. Es un tamal duro, como crujiente, y arriba tiene un hueco. Entonces en ese hueco lo bañan de salsa. Como si fuera un churro. Sí, pero está gordito, güey. Okay. O sea, ¿pero está frito? Sí, está frito. No, está frito. Duro, ¿no? Sí. Y le tiene un hueco, y en ese hueco le ponen salsa. Es una cosa brutal, güey. Muy rico. Y rico. Sí, no mames, muy rico. Sí, y por ejemplo en Veracruz pues hay diferentes variedades. Fíjate que el zacahuil es riquísimo, pero su aspecto no me encanta. Sí, no es bonito, güey. Sí, siento que si lo pongo en un tazón y parece lo pongo en el piso, güey, ajá, güey, así. Sí, te lo prometo. Pero lo comes y todo y dices, qué rico, y más calientito, sí. Además el tamaño, ¿no? Sí, es una cosa grandota y barato. Pues es que si sacas lo que cuestan los materiales, ¿no? O bueno, los insumos, a lo que lo vendes, pues sí le sacas un 300, 400% de venta. O sea, es buen business. Sí. Creo que casi todas las tamaleras que conozco traen sus camionetas acá. Sí, sus Gran Cherokee, güey. Sí. Pues es que volvemos a lo mismo, se consume diario. O sea, en cualquier esquina puedes encontrar tamales. Apenas, ahorita hablando de tamal y de la cande, vamos a juntarlo.
bueno, de la festividad, hay un lugar muy cerca de aquí que se llama Tamalandia, güey. Está muy rico. Y hay de diferentes sabores. Sí, de ¿no? todo. Verdolagas, cochinita Salsa mora. pibil, queso Filadelfia, cajeta, sí. ¿Es cierto que sean tamales de humano? Próximamente va a salir un capítulo de asesinos seriales. Ajá. Y en una de los asesinos mexicanos que va a salir en este video es de una que le decían la tamalera. Ajá. Y sí, o sea, inició con una niña que se perdió y dijo, yo te cuido, ven, y se le hizo fácil, y empezó a venderlos así. Entonces obviamente no tenía lana para volver a comprar más carne y eso, y ya ocupó esa carne. Entonces se hicieron muy famosos porque eran muy buenos, güey. Qué loco, güey. O sea, en la todo esto fue en la colonia Portales. Pero pues sí, de repente empezaba a oler mal y, o sea, Sí. y al final no tuvo ninguna medida Salud. pues la agarraron y pues sí encontraron restos de muchas personas. No manches. Sí. Y en el México prehispánico seguramente también hubo. Pues si hacían pozole de humano, exacto. pero lo hacían con una buena intención. Sí. O sea, no es lo que ahorita tú nos estás comentando. Tenían otro fin, ¿no? Como una ofrenda. Era un privilegio en muchos casos ser sacrificado de esa manera. A los dioses, a los guerreros, a los sacerdotes, ¿no? A los tlatoanes. Entonces sí era como diferente el objetivo, ¿no? Pero bueno, finalmente lo interesante aquí es mencionar esto, que la tradición del consumo de tamales pues viene desde la época prehispánica. Se han modificado hasta el día de hoy, que ya hasta son muy glamurosos muchos tamales. Sí, gourmet. Exactamente. ¿Y cómo se va alimentando la comida mexicana, no? O sea, por eso es una de las comidas a nivel mundial que florece, ajá, que su chile en nogada, que sus tamales, que sus tostadas, o sea, que tiene una extensa variedad la comida mexicana, que sería otro buen episodio de comida mexicana. Uh-huh. Y pues que se está enriqueciendo. Maniobrando. No, porque hablando de eso, platillo favorito mexicano. Híjole, yo puedo comer diario chilaquiles. Ay, ¿sí? Yo pozole. Oh, me encanta el pozole diario. Pero rojo, verde. De todos, pero más de puerco, de pollo. Puerco, más rojo, puerco. Pero diario sería feliz. Yo mole, güey. 100%. El mole con pollo y arroz. Con pollo y arroz. Oh, qué rico. Sí. Ay, o unos chiles rellenos de quesito Oaxaca. No, de carnita, ¿no? O un poco de mole negro y encima unos chapulines. ¡Ah! ¿No? Wow. Algo así. Bien. Bien ahí. Bueno, otro elemento. Ya mencionamos la rosca. Tamal. Los tamales. La vela. Y creo que falta, pues, obviamente, el ingrediente. Bueno, no el ingrediente. Sí, pues, el elemento especial, elemento ¿no? Especial. Los niños. La persona. El chuy. He visto que muchas de las personas visten, los reparan, o sea, sí se enfocan mucho en ese tema del niño Dios. Porque ahorita es una gatada. ¿Qué? Ahorita es una gatada, los visten de la América. Sí, bueno. Bueno, pero a ver, no vamos a desviarnos. Pero bueno, algo que quería también mencionar es que estoy muy afortunado que en la familia seguimos la tradición de que a los niños sí agarran y los arrullan los niños, o sea, nuestros sobrinos y primos chiquitos tienen esa noción de vamos a arrullar al niño, ¿no? Que ya pues se ha perdido mucho ese rollo. Pero entonces, ¿qué onda con la vestimenta? O sea... Bueno, primero hay que decir que la costumbre del niño Dios, de vestir a los niños Dios, en realidad empieza en la época virreinal. O sea, en México durante la colonia. Y las monjas eran las que vestían a los niños para llevarlos a la iglesia, que les dieran la bendición. O sea, cuando dices niños, o sea... ¿Niños dioses? Dios. Ah, ok. Y también a los niños humanos. O sea, se tenía esa costumbre como que llevar a los niños a la iglesia, como lo hizo de alguna manera la Virgen María a Jesús. Esta tradición empieza en realidad con las monjas, ¿no? Durante la época colonial o virreinal, ¿no? Lo interesante aquí es lo que tú mencionas con respecto a la vestimenta, es que lo puedes vestir de 1000 formas. Lo que no se vale es que a los niños Dios los vistas de virgen, porque hay un buen de advocaciones de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Dolores, Virgen del Rosario, bla, bla, bla. O sea, al niño
varón, no lo puedes vestir de virgen. Eso es como de ley, ¿no? Aunque hay la niña infantita, que es como un niño Dios, pero en niña. Ahí sí la puedes vestir de virgen. Ah, Pero ok, ya te entendí. Dios no lo puedes vestir de virgen, ¿no? O sea, pero sería por un rollo de es niño y no puede ocupar esto. Pues sí, porque finalmente está representada la imagen de Jesús. ¿Cómo lo vas a vestir de mujer? O sea, pero sí le puedo poner una capa de Batman. Pues sí, en teoría sí, ¿no? O sea, pero los han vestido de héroes, ¿no? Superhéroes, los han vestido de futbolistas, ¿no? Los han vestido de santos. O sea, sí se vale. O sea, sí se vale. Es de mal gusto, pero Sí. no le estás faltando Creo que tanto no. al respeto de Yo poner. creo que sí, ¿no? Yo creo que Pues sí. sí, ¿no? También. Es como, no es lo correcto. Ya, ok. Yo creo que... Entonces no es una Barbie, o sea, Exactamente, ¿no? Porque al final del día es un rollo que podamos creer, no creer, que son cosas... Es un objeto de fe. Ajá, exactamente, al final del día es eso. O sea, no puedes como burlarte de ese tipo de elementos y cosas. Que sí tiene sentido. ¿Sí? pues sí, porque al final. Digo, a ver, la homosexualidad era castigada por la iglesia. Y la verdad, por ese sentido, pues lo puedo llegar a entender. Sí, ¿no? Y por ejemplo hay gente, pero aún así la gente lo hace, ¿no? Y es muy respetable este rollo, pero creo que no es lo correcto, ¿no? Y hay quienes lo visten de santos, lo visten de algunos oficios. De carpintero. De carpintero, de mariachi, o sea... Pues es que a lo mejor, y como dices, es un elemento de fe, y si a lo mejor no tienes el conocimiento de que, por ejemplo, está San Pedro y Día del Carpintero, pues agarras un niño Dios, que es lo que sabes, lo vistes de carpintero, y tu fe ya se va hacia el niño carpintero, ¿no? Sí, claro, por eso te digo, o sea, es válido, pero digo, eso tiene un poco de sentido, porque tiene un vínculo religioso finalmente, pero que lo vistas de Batman, pues dices... Sí, claro, que ¿no? No se vale, ¿no? Bueno, yo digo, es cuestión de cada quien, ¿no? Pero sí hay casos, ¿no? Como los que de superhéroes, de santos, o sea... Bueno, Entonces no hay limitación, pero debe de haber un cierto respeto. Por otro lado, bueno, dentro de estas costumbres tan arraigadas en nuestro país, pues podemos hablar del niño pan de Xochimilco. Es muy famoso, ¿no? Es súper mega famoso, al grado que yo creo que es uno de los elementos simbólicos, por decirlo de alguna manera, más importante que da identidad no solo a Xochimilco, sino al país. Okay. Sí, muy cañón. A lo mejor es pregunta medio tonta. ¿Es el que es como morenito? No. Ajá, pero platícame de él. No, es uno que de hecho está sentadito y no es de tez morenita. No. No lo ubico. Es chiquito y la verdad es impresionante todo el ritual y la celebración con respecto a él, ¿eh? O sea, hay familias enteras que ya están esperando, o sea, ya se registraron en las listas para poder recibir al niño pan en su casa, ¿no? Y dicen que ya hay lista hasta el 2035. Wow. O sea, impresionante, ¿no? Realmente invierten muchísimo dinero, pero eso no es lo importante, sino es tener contento al niño. Yeah. Le regalan juguetes, les hacen posada, les hacen piñata, música, desayuno, comida, cena. O sea, es impresionante cómo esta imagen ha generado cierta cuestión social entre el pueblo de Xochimilco, pero bueno, ya rebasó ese límite de Xochimilco y ahorita ya es a nivel nacional, porque lo que yo sé es que mucha gente viene de otros estados, incluso de otros países, a ver al niño. Es impresionante la manera en cómo esta tradición pues ya se volvió un wow, ¿no? Hablemos del niño Dios. Hoy en día están hechos de yeso, me imagino. Pero pues no toda la vida ha habido yeso. O sea, antes, ¿cómo eran? Me imagino que eran artesanales. O sea, ¿tienes algo de datos de eso? Bueno, antiguamente de inicio eran hechos a mano. Hoy día están hechos con molde. Antiguamente eran articulados. Es decir, que se les movían sus manos, sus pies, ¿no? Hoy día normalmente no encuentras un niño Dios articulado. O sea, son raros. Son raros.
que yo creo que no hay. O sea, ¿y lo hacían con intención de? No, más que nada era la forma en cómo antiguamente se hacía, y hoy te digo, es el molde con yeso, resina, cerámica, mientras que antiguamente era el material, podía ser madera, podía ser barro, podía ser vidrio, podía ser cerámica, ¿no? Entonces la forma en cómo lo hacían pues era mejor, de mejor calidad, de mejor O sea, ¿crees que lo empezaron a hacer así por un tema más comercial? Exactamente, al final del día, pues sí, porque ya se volvió más masivo, ¿no? Okay. Mientras que este tipo de niños que son por ejemplo, con madera, pues era más difícil, ¿no? Incluso hay familias que lo tienen de años del abuelito, el bisabuelito, que vienen de generación en generación heredando a un niño así, ¿no? Okay. Es muy difícil que ya encuentres un niño hecho con madera, y si lo encuentras finalmente obviamente va a ser muy caro. Sí. Ahorita que me dices eso... reliquia. Sí, pues sí. A mí o sea, ahorita que hicimos un corte, yo chequé al niño Pan y vi que está sentado. Pero mi niño Dios, o sea, bueno, el de la familia, pues siempre está como acostadito, sí, la ¿no? misma La típica para todo, ¿no? ¿Eso tiene un motivo, una situación o...? Sí, pues es que hay 3 tipos de niños, digámoslo así, por su postura. La primera postura es la yacente, es decir, que es el niño que está como recostado o que está de lado. Ajá. ¿No? Yo, de hecho, yo tengo uno, pero que está como así. Sí, Okay. exactamente. Y es la representación, por ejemplo, del niño Belén en Xochimilco. Esa es un poco la imagen. Luego tenemos al niño sedente, ¿no? Que el niño está como sentado, que es el niño Pan, que es el que tú viste, o el de Praga, también está sentadito el niño. Y el otro representación o postura, pues es el niño de pie, ¿no? En la posición vertical, que es como el que normalmente todo mundo o sea, tiene. ¿se supone que está parado? Pues sí, de alguna yo pensé que estaba pues como... como pidiendo los brazos, así de cárgame. Bueno, pero pensemos en la postura. Sí, o sea, uno estaba de lado, otro está doblado y el otro está... Uno está sentado, muy bien sentado, el otro está de ladito y el otro está pues parado. Bueno, sí tiene sentido porque siempre están expuestos, ¿no? Como en la pared. Ya, bien, posición vertical, digámoslo así, más que parado de pie, ¿no? En posición vertical. Y eso es interesante porque a veces no nos ponemos a pensar la representación del niño, ¿no? O sea, ¿qué representación tiene? Porque estas posturas van a tener un simbolismo también, ¿no? Sí es importante, digamos, diferenciar estas posturas en los niños, ¿no? Y otra cosa bien interesante, como dato curioso, pues es el médico de los niños Dios. ¿El médico? Yo solo pensé que eso existía en los casimeritos. Sí, ¿no? O sea, hay como un pediatra para niños dioses. No propiamente un pediatra, pero es un médico que restaura de manera popular a los niños, ¿no? Órale. ¿En qué sentido? No es el restaurador que tiene una carrera y que va a cubrir imperfecciones, bla, bla, bla. Es un artesano que aprendió su oficio desde su abuelo, su padre, ahora él lo realiza y a lo mejor se lo va a mostrar o se lo va a enseñar a sus hijos y a sus nietos y así, ¿no? Es como este oficio que viene de generación en generación en generación. Pero aquí lo interesante es todo este cuidado, que a pesar de que no tiene como una formación académica, digámoslo así, tiene todo un profesionalismo para hacer las cosas bien. Y hay anécdotas, bueno, yo conocí a uno que me platicaba que yo le decía que cuántos niños Dios le habían llegado como importantes, con cierto valor económico, ¿no? Y él decía, sí, efectivamente me han llegado niños que valen mucho por el tipo de material, pero para él lo más importante no era eso, sino era este sentimiento de pertenencia de generación en generación, ¿no? Es importante porque las familias lo consideran ya parte de la familia, lo consideran importante porque fue heredado de la abuelita o de la bisabuelita, ¿no? Y él me mencionaba que, por ejemplo, muchos jóvenes, que te tocaste un poco el tema de la juventud, ya no valoran este rollo de poner un nacimiento, de arrullar a los niños, bla, bla, bla. Pero pasa un fenómeno muy interesante cuando a lo mejor muere la mamá, la abuelita o el familiar,
Y entonces dicen, híjole, este niño Dios era de mi abuelita, lo voy a cuidar, ¿no? Entonces ya lo lleva a restaurar. Entonces empieza a darle el valor que a lo mejor por generación o por juventud no le había dado, ¿no? Hasta que ya hay una pérdida emocional o un rollo así, entonces es cuando muchas veces empiezan a darle el valor. Y él mencionaba eso, dice, creo que no es un rollo económico, material, sino es un rollo más de historia, de sentimiento, de emoción, ¿no? Que juega ahí con la gente. Sí. Y sí, eso es con lo que yo realmente me quedo, ¿no? Con la idea de saber que ahora esa familia, dice, por ejemplo, nosotros cuando nos lo llevan a restaurar, pues lo tenemos que desvestir y lo tratamos de alguna manera brusco, ¿no? Para poder restaurarles, pintarles el cabello, construir las manitas, los pies y la nariz, por ejemplo. Dice que esos 3 elementos son los más difíciles de restaurar, ¿no? Dice, pero al final los tratamos brusco. Él decía, ¿no? Dice, pero cuando ya los entregamos a la familia y vemos cómo lo vuelven a cuidar, lo vuelven a tapar, a ponerle su ropita, dice, ahí es donde uno realmente encuentra el valor a esta actividad. Dice, ese tipo de experiencias son las que a nosotros se nos hace como la bendición, ¿no? Dice, sí nos pagan, pero finalmente esa parte emotiva de ver a la familia que tratan bien, con emoción, qué sé yo, dice, eso es lo que realmente nosotros como artesanos valoramos, ¿no? Y con eso nos quedamos, ¿no? Yo digo, bueno, al final pues sí es cierto, porque para muchas familias ya se vuelve una reliquia, ¿no? Y tiene que ver con un rollo más sentimental, ¿no? ¿Habrá entonces algún niño Dios desnudo? Estos cohetes es por la celebración misma, claro. Los mandamos, los solicitamos para que para que dieran contexto. Exacto. Sí, claro. Y véngase, papá. O sea, me refiero a... O sea, yo los que he visto es parte del yeso que tiene la ropa, ¿no? Pero existirá uno totalmente desnudo que le ponen su ropita y todo, o todos ya serán de molde con su... Pues yo creo que sí, ¿no? Los contemporáneos o modernos sí, son hechos con molde y ya traen su taparrabos. Se llama. No, se llama sendal, lo que les ponen como lo que no sé. Pareo. Sí. Es una cosa así, ¿no? Pero se llama, ándale, en realidad es sendal, así se le llama. Y ya como que aparece por default, ¿no? Porque es de molde. Pero yo creo que los antiguos no tenían ese rollo. Sí, claro, para el tema de vestirlo tú, ¿no? No, más que nada es por la fabricación, como se hacía antes, ¿no? Okay. Yo recuerdo el de mi abuela. O sea, como que ¿para qué le ponían atención a esos detalles? Porque pues tú al final lo ibas a vestir, ¿no? El de mi abuela, que es de madera. De madera, no tiene... Habría que traerlo. Sí. Okay. No, y está articulado, o sea, y es de generación o sea, es de mi abuela, pero de su mamá y de su bisabuela y bla, 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 o sea, más de 100 años sí tiene. Por ejemplo, ahí duda al carpintero. ¿Se puede hacer un estudio de cuándo fue esa... ¿Cuándo lo crearon? Madera? Ajá. Pues me imagino que sí. O sea, haz de cuenta, puede ser difícil de descifrarlo si es que le das el tratamiento. Okay. O sea, si ya lo ves medio feíto, que se le metió la polilla, a lo mejor también ver de qué madera es. Ajá. Pero si no lo dejas caer, pues siempre está barnizado y todo, pues le vas a meter mano. Entonces va a ser muy difícil que la veta de la madera diga, data de tal, ¿no? Ok. Probablemente si le haces un hoyo y le sacas y ya le haces algún estudio, pues sí se pueda saber cuántos años tiene, ¿no? Como un carbono 14. Sí, ándale. Sí se ha hecho. De imágenes de santos cristos, por ejemplo, se logra saber el tipo de madera y quizás alguna datada, alguna fecha. Ajá. Estaría bien cool eso. Sí, súper padre. Estaría cool que cada uno de nosotros mandáramos a hacer uno articulado como eran antes y lo mandemos. Y que después el hijo de mi hijo tenga el video y el niño, ¿no? Va.
Sí, estaría padre. Bueno, otra de las cosas interesantes que me dijo el artesano, de las creencias de la gente. Dice que muchos lo van a visitar porque los niños presentan un desgaste solo en los pies. Y le comentan, dice, no, pero es que yo lo dejé tapadito, lo dejé en su cunita, en su canastito, lo metía a un mueble alto, lo metía a una vitrina y no entiendo por qué tiene desgastados sus pies, ¿no? Y eso es bien interesante porque él decía, bueno, yo asumo que lo tallaron, lo rompieron, lo rasparon, pero me ha pasado muchos casos donde sí, efectivamente, yo a la hora que ya lo tengo sin ropita, pues sí, solo los pies están desgastados, ¿no? Qué loco. Sí, entonces la creencia de que igual y se baja a caminar porque es un niño, porque está inquieto, porque juega, entonces, quién sabe, ¿no? Puede ser ahí como un tema interesante sobre las creencias que se tienen del niño Dios, ¿no? Bueno, Bandera, pues muchas gracias por ver el episodio. Creo que ya tenemos un buen contexto de los cohetes y toda la celebración. Creo que ya vimos bien que su rosca, que sus velas, que su niño Dios, que el tamal. Y creo que en el próximo episodio sería muy bueno alimentar más toda esta festividad, pues con uno del pueblo que tenemos bien cerquita y que los cohetes se escuchan hasta acá, ¿no? Porque Sí, los sí, pedimos. Bueno, sí, aparte. Claro, Sí, no, sí. sí, eso fue para el Sí, a huevo. Capilus, para nuestro público, Exactamente. evidentemente. Pero sí es interesante porque al final del día una creencia religiosa ya se convirtió en una convivencia social, Sí. ¿no? O sea, Sí. ya se volvió en una fiesta. La religiosidad popular. Religiosidad Exacto. popular, exactamente. Muy bien, ya está aprendiendo. Huevo. Pues nada, gente, muchas gracias, gente letrada, ilustradora, Sí, gracias por tu gracias saber, a Arturo, ustedes. gracias por tus comentarios sin sentido. Y ustedes, gente, también muchas gracias por apoyarnos. Ya saben, compartan, denle like, vean el video, por favor, coméntenos de qué quieren que escribamos, si quieren que vayamos a probar tamales, si quieren que no, pozole, estaría bueno. Sí, ajá. Los leemos. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de El Círculo. Sí. Nos vemos, bye. Ay.